Bienvenidos seáis a la review de la segunda sneak peek de Geometry Dash 2.2 y en esta ocasión va a estar dividido en dos partes. La primera será el tráiler que hemos visto del nuevo nivel y la segunda estará enfocada a la información que nos ha dado Rocktop sobre el modo plataforma. Así que, ¿qué os parece si empezamos con este primero viendo el tráiler? Antes que nada comentar que este tráiler dura 35 segundos, siendo así una de las sneak peeks más largas que Rocktop ha compartido hasta ahora, solamente siendo superada por Fingerdash por 2 o 3 segundos más. Este nivel es el número 23 y se llama Explorers, es el demon de esta actualización y lo que acabamos de ver es entre un 30 y un 40% del nivel. Estimo que el nivel podría durar entre 1 minuto 40 y 1:50, ya que en el final de la preview no veo indicios de corte en la canción. De hecho, os voy a dejar una captura de pantalla con las ondas de audio de la sneak peek, de la canción sin cortar y de la canción cortada en el caso de que use el segundo drop. A partir de aquí podéis sacar vuestras propias conclusiones. Además, según las filtraciones, Explorers tendría una cantidad de 16 estrellas, así que con estos datos os he hecho un thumbnail para que más o menos veáis cómo quedaría en el menú. Tras la visión general pasamos a los detalles de la sneak peek y lo primero que vemos evidentemente es un fondo nuevo haciendo referencia al nombre del nivel, Explorers, y vemos bastantes cositas y detalles que a lo mejor se pueden pasar de largo. Como por ejemplo esos pinchos que parecen una tontería, pero si te hago así, podéis ver que no tenemos actualmente de ese tamaño. Y al ladito podemos ver lo que yo llamaría el orbe araña, ya que te hace actuar como tal y dependiendo de cómo apunte la flecha, pues bien te cambia la gravedad o no. Rocktop ha continuado con el mismo modus operandi haciendo un nivel con poca decoración, pero sobre todo minimalista, seguramente centrado en aquellos usuarios de móvil que no puedan disfrutar de tanta optimización. Y justo aquí tenemos un nuevo estilo de portal de teletransporte, ya que tienes que darle clic obligatoriamente si quieres que funcione. La verdad es que esto está bastante chulo. Tenemos la cantidad suficiente de decoración ambiental para que el nivel quede bastante bien, incluyendo los efectos de vídeo que, como veis, a veces el cubo parece que adopta una forma 3D, pero lo que a mí me raya aquí en este caso es el pequeño impulso que da cuando va cambiando la gravedad, porque aquí no solamente hay portales, sino que hay algo más y no son pads, porque si colocásemos pads como veis ahí, el movimiento sería muy brusco y es bastante natural en la sneak peek, así que quizás puede ser como una especie de trigger nuevo que sea de impulso o algo así. La verdad es que no tengo mucha idea, pero quiero que tengáis esto en cuenta. En este nivel Rocktop por fin ha hecho uso de las Trigger Orbs, y es que esto ya estaba implementado pero no aparecía en Fingerdash, así que la gente tenía que investigar cómo funcionaba. No obstante, un detalle que aquí me llama la atención es que las orbes se estiran cuando el jugador pasa por ellas. Como veis ahí se hacen un poquitín grandes y luego pues vuelven a su tamaño. La verdad es que está bastante chulo y esto no tiene nada que ver con el ritmo de la canción. Avanzando en el nivel, antes de entrar en la zona que llamaré Zona Plus, tenemos una sección de 7 orbes con varias calaveras, y es que en esta parte hay un detalle que nadie se ha fijado, y es que esas calaveras matan si las tocas, son Toggle Orbs. Se puede ver cuando las calaveras abren la boca y por eso mismo Rocktop está haciendo timing. Si os fijáis, desde la primera orbe le está dando un poquito tarde. Y estas orbes evidentemente no son las únicas que te pueden matar, en el resto del nivel hay mucho más. Y aquí entramos a lo que ha sido mi parte favorita de la sneak peek, la Zona Plus, así la he llamado. Es una zona en donde podéis ver que hay varios modos de juego y sobre todo se hace uso de modo vertical y es una rayada mental, básicamente, es lo que hace que esto sea demon. Que por cierto, tampoco toques en medio de esas dos orbes rosas porque eso también te mata. Aparte de la bajada de azúcar que te puede provocar esta parte por todos los cambios de gravedad y movimientos que hay un detalle que tampoco mucha gente se ha fijado y que me parece bastante heavy y es, Rocktop, ¿eso de ahí qué es? Porque me parece inimaginable que se te olvide rellenar un píxel que no es precisamente pequeño. Entendería el detalle de Theory of Everything 2, que esa placa está mal puesta, pero eso, amigo, es más grande que mi frente. Por no mencionar que en ese fallo de transición también hay falta de decoración, o sea, se puede ver perfectamente. No obstante, tenemos un detalle en la sneak peek que nos ayuda a separar el tráiler en 3 partes, y es que tanto antes como después de entrar en la Zona Plus tenemos cambios de fondos. Esto antes era imposible. En la primera parte tenemos la zona ambientada en exploradores, al pasar a la Zona Plus no tenemos ningún fondo, y en el tercero ahí vemos una zona de mazmorras. Una zona que mejor llamaré el cacao mental, porque aquí Rocktop ya te pone el modo vertical, que si te pone
pone Tugelers, que si te pone las orbes de araña, en fin, aquí hay muchísimo y seguramente haya bastante de esto. Pero lo que más me gusta es la animación que se le hace a ese pequeño monstruito que, como veis, se desvanece en pedazos. Y me vais a permitir que lo pare aquí porque hay controversia con este pad. Amigos, ¿esto para vosotros es rojo o naranja? Dejádmelo en los comentarios, por favor. Y ya por último tendríamos esta sección final en donde no hay ningún fondo, pero ahí adelante, como veis, bueno, hay dos puntitos que no entiendo qué pueden ser, la verdad. La cosa es que antes de que aparezca Messi a la derecha, posiblemente eso sea un boss fight, amigos y amigas. Me recuerda a esa calaverita que te perseguía en Press Start, pero evidentemente esto no tiene nada que ver. Estamos hablando del primer boss fight por derecho de Geometry Dash. Así que como resumen general, tengo bastante hype por lo que viene siendo este nivel demo. No se sabe realmente si va a ser más o menos difícil que Deathlock. Yo creo que a estas alturas, con todas las mecánicas y las cosas, le va a superar en dificultad, pero bueno, el tiempo dirá a ver qué pasa cuando salga la actualización. Tras esta revisión que le hemos hecho al gameplay de Explorers, vamos a pasar con la segunda parte de la sneak peek. Señoras y señores, estamos sin duda alguna en la parte del The Tower, que es lo primero que vamos a ver sobre el modo plataforma oficialmente dentro de Geometry Dash. A principios de año, Rocktok comentó que aquí era donde íbamos a encontrar los niveles que él había preparado dentro de este modo, y esto, señores y señores, va a ser el requisito si queremos acceder a la parte del The Map, y podemos verlo aquí. Al darle al botón del The Map, el Keymaster nos aparece y nos dice: ¿dónde crees que vas? Uno no camina simplemente hacia el The Map, primero debes completar la torre. Y aquí es donde cobra sentido lo que vimos en la primera sneak peek, que también está relacionado con Scratch, y esto supongo que será el primer nivel o lo que sea, pero supongo que está relacionado con el The Tower. En cuanto a primeras impresiones, lo que Rod nos ha mostrado es que vemos 4 puertas, por lo cual 4 niveles. La cosa es que los 3 primeros están conectados por escaleras, es decir, quizás no tengamos que hacerlo en un orden en concreto, pero también habría que pasar esos 3 para desbloquear la cuarta puerta, que como veis está ya un poco más apartada. Esto me da a entender que detrás de esa puerta hay un nivel que será bastante más difícil que esos 3 niveles anteriores. También hay una calaverita ahí arriba, así que más o menos las cosas se entienden. Y por último, y no por ello menos importante, al final del vídeo sale Zolguroth ahí en la esquina inferior derecha. Yo no sé si esto Rocktok ya lo hace por despistar, porque también en el vídeo anterior, en la sneak peek primera, sale evidentemente el Darkness en todo el medio, y al final ¿qué? O sea, deja muchas incógnitas en el aire. Que por cierto, quien no sepa quién es Zolguroth puede ver el vídeo que subí sobre ello. Es una actualización de Geometry Dash World y que vosotros mismos podéis invocarle. Si te ha parecido curioso el vídeo, agradecería que dieras un me gusta, y si te suscribes, mejor que mejor. Muchísimas gracias por verlo, y dicho esto, hasta la próxima.